11 Noticias, prestigio informativo. Después del asesinato del juez federal Vicente Bermúdez Zacarías el 17 de octubre en Metepec, Estado de México, resurgió o apareció el debate sobre la propuesta para establecer la figura del juez sin rostro. ¿Qué quiere decir? El propósito que tiene es proteger la identidad de quienes imparten justicia en nuestro país. El asunto, reitero, apareció de manera casi que natural. Y debo de precisar que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ayer aclaró que él lo dijo a pregunta expresa. Pero como sea, el tema está en la mesa. Veamos. Los jueces, los juzgadores federales son personas que dedican su vida, su integridad personal, moral y física al servicio de la impartición de justicia federal en nuestro país. Y se requiere que tengan las condiciones de seguridad y tranquilidad que garanticen su independencia, porque en un ambiente de tranquilidad y de seguridad los jueces pueden reflexionar con amplitud sus decisiones. Los jueces sin rostro aparecieron en Colombia, en Italia, en Perú, y respecto a la figura sus propias cortes constitucionales y organismos internacionales determinaron que esa figura del juzgador sin rostro, del fiscal sin rostro, violaban derechos humanos. Nunca resolvieron nada. En Colombia asesinaron a jueces sin rostro. No estamos de acuerdo con esa figura, precisamente porque nuestro sistema penal acusatorio plantea la inmediación como principio en los juicios públicos, orales, en los que el juez tiene que presenciar directamente y tiene que ser visto públicamente por quien está siendo juzgado, quien está siendo sujeto a proceso. Que jurídicamente eso no es viable. ¿Por qué? Porque si México instituye jueces sin rostro o de identidad reservada, violaría varias de las garantías del debido proceso que están incluidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde luego que plantea problemas de derechos humanos, y por eso dije valórese, pero no es la apuesta de la Comisión Nacional, no es la propuesta de la Comisión Nacional, y la propuesta es combatamos todos la impunidad. Bueno, este es el preámbulo para la discusión de este martes. Le quiero agradecer a Samuel González Ruiz, doctor en Filosofía de Derecho. Hemos conversado varias veces con él, experto en temas de corrupción, delincuencia organizada, seguridad pública, sistema de justicia penal, con una amplia experiencia y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, Samuel? Muchas gracias por la invitación, Javier. Un placer estar aquí. Dos veces agradecido. Ya sé de dónde vienes. Gracias. Bueno, y también con nosotros el senador por Guerrero, Armando Ríos Peter. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y también entre las cosas que ha hecho, hay muchos asuntos en los cuales él está metido que son muy interesantes en el Senado, pero destaco el Fondo de Tierras e Instalación del Joven Emprendedor Rural. Senador Armando, gracias. Muchas gracias, Javier. Qué gusto estar contigo y con Samuel. Oye, y además con otra cosa, no es casual la invitación en este caso de el senador, porque él es de Guerrero. Y entonces algo ha de haber visto en Guerrero, ¿no? Bueno, algo también quisimos ya no ver. Quisimos ya, que exactamente, por ahí entraremos. A ver, le entramos. ¿Jueces sin rostro, sí o no?
de entrada? Así la pregunta. Así la pregunta, venga de ahí. Bueno, pues yo creo que merece un análisis. Sí, entiendo que no es el sí o no, pero vamos a ver. Es que, mira, Javier, los países que han utilizado la figura son muy pocos, ¿no? Y todos la abandonaron, por una razón será, ¿verdad? En Colombia, por ejemplo, la razón por la cual la abandonaron es porque los únicos que no sabían quiénes eran los jueces sin rostros, pues era la sociedad. Pero los narcos, con la corrupción, tenían las listas de quiénes eran los jueces sin rostros. Entonces, no protegiste a nadie y sí pudiste haber dañado lo que es la transparencia con que debe actuar el Poder Judicial. Es mucho más importante proteger a los jueces que tenerlos como jueces sin rostro, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que la discusión sobre jueces sin rostro no conduce a ningún lugar, ¿verdad? Es un camino cerrado. El debate es cómo vamos a proteger a nuestros jueces, ¿verdad? O sea, tanto del aspecto local como del aspecto federal, ¿no? Ese es el verdadero debate, me parece a mí. ¿Qué piensas, Armando, senador? Bueno, yo coincido. Yo creo que es de este tipo de temas que salen a la luz cuando hay hechos terribles como el del 17 de octubre, donde pues, un joven abogado, un joven juzgador de 37 años es asesinado, y de pronto pues sí vienen estas soluciones, ¿no?, que se saca bajo la manga alguien en el debate público sin entender las consecuencias, sin revisar los antecedentes, pero sin tener una ruta clara de en dónde estamos instalados en este momento. Un juez que no sea conocido por las partes del proceso, pues no solamente es violatorio contra lo que hemos buscado avanzar como país, cambios al artículo primero constitucional con una visión más de tratados internacionales, donde la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado en contra de estas figuras, en contra de que una persona que está siendo juzgada no sepa quién es la persona que está llevando su caso, pues va en contra de la publicidad, va en contra de la necesaria identificación de ese personaje, y que es pues toda la visión de juicios orales que hemos venido construyendo. Entonces salen, digamos, de bote pronto estas soluciones, y eso es yo creo que lo que es más preocupante, que pareciera que no hay una ruta claramente concebida por todos de hacia dónde le estamos apostando. Le hemos venido apostando a este nuevo ejercicio de poder judicial, donde pues me quedo con la última frase de Raúl, ahorita que lo comentaban, del presidente de la Comisión de Derechos Humanos. El problema es la impunidad. Sí tenemos que garantizarle más seguridad a nuestros juzgadores, sin duda, pero lo que tenemos como esencia que no hemos logrado realmente transformar es cómo vencemos la impunidad, cómo tenemos una mejor instancia en la Fiscalía que nos permita investigar, perseguir delitos. Yo creo que el debate está en otro lado, Javier. A ver, Samuel, ¿cuál es, si tú hicieras un balance de los últimos años de algo que a los dos les ha tocado cerca, quizás a ti un poco más por el trabajo que has hecho, pero digamos desde el ámbito legislativo, Armando ha estado en esto que tiene que decidir y perder, ¿no? Lamentablemente muchas veces cosas que uno dice, ¿cómo es posible que el legislativo no se dé cuenta de esto? Pero cuando vemos el ámbito de los jueces, de la impartición de justicia, vemos cambios reales, o a ver, te diría, ¿no? Cuando empezamos a hablar de todas las personas que están detenidas, que los jueces tardan años, son los jueces, es el Ministerio Público, es el sistema mismo, esa bronca en la que estamos metidos. Sí, yo creo que es un asunto muy importante reflexionar sobre estos aspectos y sobre cómo tiene que evolucionar el sistema, porque efectivamente los legisladores en la reforma constitucional, en las leyes, pues han establecido ciertas normas, ya están ahí en los códigos, ya están en la ley de ejecución penal, en las leyes nacionales de medios alternativos, ya están las normas ahí. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no hemos implementado de manera correcta todos esos sistemas. Ahí es donde estamos fallando. Hay una huelga de brazos caídos de policías que nosotros hemos denunciado, y esa huelga de brazos caídos se da porque los policías les dijeron cosas falsas, ¿verdad? Les dijeron a los policías municipales y estatales que si un juez oral determina que la persona no fue, digamos, seguido todo el procedimiento para hacer la detención, ellos van a ser responsables de un delito, cosa que no es verdad. Ellos son responsables de delitos y fabrican delitos y no hay causa
para la detención, ¿verdad? Si no detienen en flagrancia, si le meten una pistola, como se vio a un abogado, ¿verdad? Esos son los elementos que ocasionan responsabilidad. Pero si yo soy un policía municipal y me dicen que porque el juez no determinó que estaba en los tiempos, por ejemplo, en la inmediatez, se descompuso el coche, yo iba entregando al detenido y resulta que en lugar de llegar en media hora, tardé 3 horas o 4 horas y el juez estima que no fue inmediato, lo va a liberar. Sí. Pero eso no quiere decir que yo sea responsable de haber cometido ni un delito ni una falta. Hay que ver a los casos concretos. Entonces, la manera en cómo se capacitaron a los policías en todo el país, diciéndoles que de manera prácticamente inmediata, si si el juez determina que no se cumplieron con los requisitos constitucionales, vas a ser responsable de un delito o de una falta, no es verdad. Hay que atender el caso completo y urge que los policías de este país sepan cómo detener, protegiendo los derechos humanos y garantizando todos los derechos. Ese es un pedacito, ¿verdad? Sí. Luego tienes el problema de de algo que sucedió, por ejemplo, en Michoacán, la falta de capacitación de los jueces de Michoacán, de los cuales hemos hablado. Finalmente, este viernes pasado, el secuestrador del maestro Fajardo fue sentenciado a 70 años de prisión. Se logró revertir, al menos hasta este momento, ese asunto de la falta de capacitación de los jueces de Michoacán en cuanto a la valoración de prueba. Entonces, son pocos meses, pero estamos teniendo ciertos problemas en todo el proceso de implementación de la reforma y para batir la impunidad a la que se refería el senador Armando Ríos Peter, pues hay que hacer eficiente todo el sistema y ahí todavía estamos fallando, Javier. A ver, Armando, cuando supimos y la manera, además hay otra parte ahí de enojo por parte de la judicatura por la filtración del video del asesinato del juez, ¿no? Que me parece que tiene razón, la judicatura, ¿no? Ahí entiendo que puede ser un tema a discutir. Nosotros aquí no presentamos las imágenes, no es un puritanismo, es un poco como el respeto a toda una serie de circunstancias. Cada quien se rasca como puede. Pero te pregunto esto, Armando, cuando tú viste esta imagen, en donde alguien se acerca, le mete aquí un balazo a otra persona y resulta que es un juez, ¿qué es lo primero que piensas en esta doble circunstancia? Ciudadano, pero legislador. Yo, legislador, ¿qué puedo hacer para que esto no pase? Porque finalmente este es el que conocemos, cuántos no conocemos o cuántas intimidaciones se quedan calladas. Los jueces viven un poco, más allá de sus capacidades, viven a la intemperie. Sí, claro. Bueno, primero que nada es una sensación como ciudadanos de fragilidad, la fragilidad a la que estamos expuestos los ciudadanos, digamos. Muchas veces se tiene la percepción de que porque tengas un cargo público estás blindado. Y eso es totalmente falso. Lo hemos platicado cuando hemos comentado recientemente el tema de víctimas. Bueno, ahí me ha tocado que secuestren a gente de mi familia. Es decir, no, y siempre está esta imagen, no, pues como son senadores están blindados. No los secuestran, ¿verdad? No, eso me parece que es una sensación de fragilidad, que es la fragilidad que siente el ciudadano común y corriente. Pero cuando le pega a un juzgador, que es, digamos, yo creo que la parte más estructural de nuestro sistema de cuidado del ciudadano, digamos, por decirlo en términos coloquiales, de protección del ciudadano, pues nos queda claro que estamos obviamente con una avanzada terrible de parte de la actividad criminal, con una condición donde el circuito de corrupción, impunidad, pues empieza a generar tentáculos extraordinariamente agresivos frente a las partes, digamos, más positivas del Estado mexicano, las que están buscando actuar bien, las que están buscando actuar proactivamente, hacer su chamba prácticamente. Entonces, yo creo que esto nos lleva a redoblar la reflexión y las acciones, no solamente en materia de seguridad, que eso es toda una gran discusión, sino creo que la parte que en este momento está más flaca, mi querido Javier, es toda la parte de la investigación, o sea, porque es el cuello frontal de la impunidad. Si no tenemos buena investigación, por más que avancemos en la parte del Poder Judicial, pues los expedientes van a llegar incompletos, mal hechos, con malas detenciones, con toda una serie, digamos, de posibilidades que en el debido proceso sean utilizadas en favor del malhechor y no en beneficio de las víctimas. Entonces, me parece que ahí es donde hay una discusión mucho más grande que esta que nos cita hoy, que es importante, digamos, es reflexionar cómo blindamos a los jueces, cómo los protegemos, cómo garantizamos condiciones de seguridad. Pero si no tenemos una fiscalía, que hoy está a debate el tema, que realmente
tenga dientes, que no sea utilizada con sesgos políticos, que tenga credibilidad, que tenga verdadera representación social, que es en lo que el Ministerio Público ha perdido su función y su credibilidad, pues la verdad es que el sistema no va a avanzar. Entonces, yo estoy convencido que si hay un tiro que tenemos que hacer en este momento como Poder Legislativo, es garantizar que la Fiscalía, la que va a ser a nivel general autónoma y las de los estados, pues tengan verdadera capacidad de volver a ser creíbles y tener confianza para los ciudadanos. Si no, esa imagen de vulnerabilidad siempre se va a referir hacia la autoridad y no contra los criminales. ¿Debería el Estado mexicano, el gobierno mexicano, proteger a ciertos jueces? Bueno, particularmente por encima de otros. Yo estoy convencido que sí. Hay jueces que llevan temas, realmente complejos, por la capacidad de fuego, por las implicaciones, por la corrupción política. Estamos hablando de temas cuando hablamos de actividad criminal, de crimen organizado, narcotráfico, pues estamos hablando de temas serios. Y si queremos verdaderamente que haya no sicarios de mediano pelo, esta parte del pelotón, que es lo que hoy aparece en las imágenes. Si lo queremos verdaderamente que sean las cúpulas que hoy están involucradas en la actividad criminal, sean, de fachada ilícita o de fachada lícita, porque ahí es a donde nos va a llevar el tema de la corrupción política, pues me parece que hay que proteger a los jueces. Sí. ¿Tienes una idea de cuánto le pudieron haber pagado al que mató al juez? No tengo idea, pero pueden ser muy pocos pesos. Eso sobre todo eso quería. Pero yo te quería comentar una cosa, si me permites, la comentaba con el senador antes de entrar aquí. Fíjate que a mí me tocó en el año 97 o 98 ir a hacer una diligencia con Jueces Sin Rostro en Colombia. Fuimos algunos agentes del Ministerio Público Federal y tu servidor. Y entramos allá en Cali porque teníamos que interrogar a una persona que había aceptado colaborar con nosotros. Entramos a los espacios, ¿no? Entonces, déjame decirte, en esa vivencia personal, que era tan incómodo que prácticamente por los distorsionadores de voz no oíamos bien lo que estaba diciendo el testigo. Entonces, los ministerios públicos que estaban conmigo, tu servidor, nos salimos, ¿verdad? Y fue mucho mejor entrevistar a la persona a cara descubierta sin estos medios, aunque se quedaron los jueces colombianos en pues era una especie de vitrina, me explico, de distorsionador completo. Desde acá sí se veía la persona, pero ellos no veían a la persona. Imagínate la incomodidad de ese mecanismo, ¿verdad? Entonces es poco práctico, te lo digo para que ya no quede... Para que técnicamente lo veamos. Porque, o sea, para mí tuve esa oportunidad en ese año, ¿verdad?, de estar en esa diligencia en Cali, ¿verdad? Entonces era muy, muy poco práctico este punto. Pero regresando al tema de la protección de los jueces, mira, ya hay una protección natural de los jueces por las especialidades, ¿verdad? Recuerda tú que los propios circuitos judiciales están vinculados a los reclusorios de máxima seguridad o de media seguridad federales, y ahí los jueces que juzgan esas partes casi todos están protegidos. Hay medios de autos blindados para este tipo de personal judicial y también para los magistrados que tienen este tipo de protección, que trabajan. Entonces, sí hay una protección. Estábamos recordando aquí con el senador cuántos casos ha habido en los últimos 10 años de ataques o de muertes, no, más que de ataques, de muertes de jueces federales. Sí. Y ha habido 4, ¿verdad? Ajá. Lamentable del juez Bermúdez, hace 5 años también en el Estado de México, y 2 magistrados que mataron allá en Sinaloa hace 10 años aproximadamente, ¿verdad? Esos son los que ha habido. Jueces locales ha habido 14 en todo el país, ¿no? Es un número alto, ¿verdad?, en esta batalla por la justicia, y sí necesitan mejorarse los esquemas de protección de los jueces para este punto. Traemos un problema, senador, muy concreto en relación a la implementación de la justicia. Yo creo que eso es ahí de nuestras... Déjame preguntarte algo local, tuyo. ¿Qué te inquieta? Sí que utilizar esa palabra, se los pregunto casi que a los dos. ¿Qué te inquieta del interrogatorio a Felipe Flores en términos de esto, de la implementación de la justicia, de quién eres el secretario de Seguridad de Iguala? ¿Qué te inquieta a sabiendas de las cosas que han pasado previamente en el propio caso? Bueno, que se quiera cambiar se ha ido generando, si no con toda contundencia por parte de la autoridad federal,
una narrativa que nos permite medianamente entender qué fue lo que pasó con los 43 jóvenes. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que se quiera cambiar de manera radical y que de repente digan, no, pues mira, saquen un conejo del sombrero y digan, no, la realidad respecto a la desaparición de los 43 jóvenes era esta. Cosa que me parece que sería no solamente poco creíble, sino que nos llevaría siempre a esta percepción que tenemos del uso de la procuración de justicia con sesgos políticos. Y ese es a lo que yo quiero llegar cuando hablo de la Fiscalía, del combate a la impunidad y de que si queremos tener verdadera justicia en el país, pues tenemos que quitar esto que fue el uso político de la procuración de justicia, que en el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pues es algo que está a las luces, por lo menos en la percepción de los ciudadanos, después de que viene un grupo de expertos internacional, después de que identifica una serie de carencias de la investigación, después de que no se cree la verdad histórica, es decir, una serie de condiciones que en este momento lo que yo diría, yo te respondería de bote pronto, pues el riesgo siempre es que quieran decir, no, miren, fíjense, era 180 grados distinta y conducir investigaciones hacia otro lado, que terminaría desprestigiando la investigación desde mi punto de vista, pero digamos, enturbiando un poco más el escenario con la percepción de que se quiere utilizar con un tinte o con un sesgo político que en lugar de verdaderamente querer llegar a la verdad y por lo tanto dar justicia. ¿Qué piensas de eso? Bueno, es un tema delicado. En todos lados del mundo la justicia puede tener algunos problemas. Nuestro problema en México es que son demasiados los problemas que hay, ¿no? O sea, indudablemente, bueno, pues ve las acusaciones que se hacen en la campaña norteamericana, esta campaña tan sucia, ¿no? Que a uno le metieron fiscales políticos, que al otro le metieron a un juez político. Sí. O sea, estas acusaciones están presentes en todo el mundo, ¿verdad? Los jueces, ¿cómo llamaba Berlusconi a los jueces rojos, verdad? Sí. Porque lo querían investigar. Entonces, o sea, no es México el único país que tiene problemas en esta materia. Lo que pasa es que nuestros problemas son más graves, ¿verdad? Mucho más profundos. Sí, mucho más profundos. Bueno, Brasil trae un problema brutal con los jueces y con el juez, ¿no? No, pues es que fue política o no fue política la destitución de la señora Rousseff y ya Iván Trasdul, ¿y es político o no es político? Ese es el problema, ¿verdad? O sea, no cabe duda que la justicia tiene un elemento que choca con la política, que está ahí relacionado con la política, pero que requiere el avanzar a que, digamos, el sistema de justicia esté soportado en la confianza de la ciudadanía. Y ese es el problema al cual se refiere, desde luego, el senador, y nos referimos todos, ¿verdad? ¿Cómo lograr la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia? Incluyendo desde luego la Fiscalía, ¿no? Y desde luego una Fiscalía autónoma como ya está puesta en la Constitución. Sí. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer el cambio? ¿Cómo avanzar en el sistema anticorrupción, que es un elemento central que estamos viendo en todos los estados y a nivel federal? Pues esa es la problemática, y para eso necesitamos investigaciones. Mira, yo se lo decía el otro día, creo que a María Amparo Casar, ¿verdad? Le decía, mira, no va a mejorar la policía municipal y estatal mientras no se reduzca la corrupción en los poderes municipales y estatales. Porque la policía municipal solo refleja la corrupción en el ámbito político. Sí. O sea, tú imagínate si en Veracruz iban a entrenar a policías anticorrupción. Pues ¿a quién iban a agarrar primero? A lo que nos estamos enterando, ¿verdad? Claro. Tú imagínate si en Iguala iba a haber policías que lucharan contra la corrupción. Pues es imposible, ¿verdad? O sea, de lo que nos tenemos que dar cuenta es que el cambio en materia anticorrupción va a irradiar a la parte, si tienen éxito, Sí. Porque algunos dicen que a ver cómo nos va, ¿verdad? Cerremos, Armando, senador. No hay que hacer, hay que hacer algo diferente en cuanto a los sistemas de seguridad respecto a los jueces. Yo creo que sí, yo creo que hay que fortalecerlo, hay que revisarlo. Me parece que es algo más de carácter operativo que legislativo, pero yo quiero insistir, el tema es la impunidad. ¿Por qué la gente no tiene confianza en la investigación, en el caso que tú ponías ahí en Iguala?
pues es porque no hay igualdad ante la ley. Digamos, tiene un asunto mucho más de fondo. La impunidad tiene que ver con que hay un trato diferenciado a los políticos, a élite, a la gente en este país que tiene condiciones, digamos, de poder, pues se le hace un trato respecto a la ley, y al ciudadano común y corriente se le da un trato totalmente distinto. Solamente me quedo con un dato. Acaba de salir un documento internacional del World Project of Justice, ¿no? Y nos pone, de 113 países, nos pone en el lugar 108 en justicia penal. Solamente nos pone abajo de Camboya, de Sierra Leona y de Nicaragua. Entonces, no a los jueces sin rostro. No a los jueces sin rostro. Protección para los jueces. Y que los señores senadores hagan bien su trabajo hoy en ley de víctimas y en ley de trata. Y eso sin duda alguna, por eso ahorita nos vamos de aquí. Oye, a ver, es que sí es importante. Te vas ahorita a las 12, ¿verdad? Sí, la vamos a votar en contra. Bueno, por lo menos yo la voy a votar en contra. No me gusta cómo quedó, estamos en contra. Y las víctimas, muchas de ellas nos han dicho que no. Gracias, Samuel. Gracias, senador. Gracias. Edgar Cesario Navarro Sánchez, medallista paralímpico, con usted y con nosotros.